es una gran alegría poder estar con ustedes en el curso de literatura. Realmente cada vez que pasa la semana, cada vez que podemos centrarnos al mundo de la literatura, cada día nos sorprende más. Nosotros que estamos en contacto con obras literarias, con textos literarios, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene la lectura, ¿no es cierto? Y no solamente leerla, sino también interpretarla. Interpretarla de una manera correcta, porque interpretar un texto de literatura implica entrar al corazón del autor, implica cómo podemos conocer el mensaje del autor, qué enseñanza nos da el autor, por qué el autor escribió esa obra. Y nosotros el día de hoy vamos a tratar un tema en literatura. Ya hemos estado tratando el tema sobre los géneros literarios, hemos estado conociendo un poquito acerca del texto literario, el lenguaje connotativo, denotativo, esos lenguajes que recrean mucho la literatura. Hoy nos corresponde estudiar, como parte de esa comunicación literaria que también hemos estudiado, nos toca estudiar sobre todo lo relacionado a la literatura peruana. Sí, la literatura nuestra. Esa literatura peruana que, como buen peruanos, tenemos que conocer. Una serie de escritores, obras que han dejado huella a lo largo de los años. Así es que el día de hoy y la próxima semana vamos a estudiar en dos partes la literatura peruana propiamente dicha. Ahora, se entiende por literatura peruana a las manifestaciones literarias producidas por autores de dicha nacionalidad, o sea, por peruanos, desde las tradiciones prehispánicas hasta el presente, lo que engloba la literatura cusqueña, también literatura arequipeña, puneña, amazónica y de otras regiones del territorio del Perú, y que ha alcanzado mayor brillo en el siglo XX con nombres indispensables como César Vallejo o el novelista Mario Vargas Llosa. Se llama literatura peruana a todas las obras escritas en el Perú. Es un conjunto de obras escritas por peruanos en contextos históricos muy diferentes. Entonces, hoy día vamos a conocer especialmente cuáles son esas características de esas obras peruanas, cuáles son esos escritores que a lo largo de los años han ido dejando el buen escrito, la buena lectura para cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que conocer la siguiente línea de tiempo. ¿Por qué la línea de tiempo? Porque para estudiar literatura peruana necesitamos conocer los procesos de la historia, chicos. ¿Recuerdan ustedes que en el primer bimestre estudiamos sobre historia literaria? Vimos que hay 4 etapas de historia, ¿no es cierto? La época de la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la época contemporánea. Cada época tiene un desarrollo de vida muy diferente. Obviamente la Edad Antigua es muy diferente a la Edad Moderna, la Edad Media a la época contemporánea. Y cada época tiene su punto de partida, su año cuando inició y cuando termina esa época. Entonces es muy importante que nosotros cuando estudiemos literatura podamos ver esta imagen de la línea de tiempo, porque a través de la línea de tiempo nos vamos a dar cuenta cuándo fue el año de publicación de una obra, a qué época pertenece esa obra, a qué época pertenece el escritor de ese tiempo. Es muy importante, chicos, conocer un poco de la historia para poder estudiar literatura. Ahora, cada país maneja su propia cronología. Cada país maneja su propia línea de tiempo. Esta es una línea de tiempo general de Europa, donde se va a ubicar las grandes obras de Europa. Pero para nosotros que vamos a estudiar literatura peruana, vamos a hacer básicamente una forma general, un panorama general de las etapas de la historia peruana. Porque la línea que tú ves ahí en la pantalla, y que lo ves en tu material también de literatura, tiene 4 edades o 4 épocas. Pero cuando vamos a la historia peruana, nos vamos a dar cuenta que hay 5 épocas, 5 etapas de historia peruana. ¿Y cuáles son esas etapas de la historia peruana? En primer lugar, el Antiguo Perú, o la época preincaica, como lo llaman. Nacida más o menos entre los años 4000 a.C. hasta el año 1532. Increíble, tantos siglos de historia del Antiguo Perú, donde surgieron las grandes culturas, donde surgió el Tahuantinsuyo de los incas, una gran variedad de hechos históricos en el Antiguo Perú. Posteriormente, sigue la conquista española. Esa conquista, como todos recordarán, viene cuando Francisco Pizarro viene al Perú y conquista el Perú. ¿Cuándo pasó eso? Pasó entre los años 1532 hasta el año 1572, aproximadamente cerca de 40 años de mucha guerra, de mucha conquista, en donde los peruanos fueron oprimidos, donde se le dio muerte a Atahualpa, el último inca,
donde los españoles luchaban por el Cusco, por poseer las tierras del Cusco. Entonces, la conquista española es una época en la cual comienza un periodo muy difícil en la historia peruana. En tercer lugar, tenemos como otra etapa de la historia el virreinato peruano. Es el momento en el cual España nos coge a nosotros como colonia. Ya somos dominados por España, por la corona española. ¿Cuándo pasa esto? Entre los años 1544 hasta el año 1824. Cerca de 300 años de ser dominados, de ser colonia española. Es un tiempo de muchos cambios. Es un tiempo en donde el Perú adoptó los modelos europeos, donde prácticamente España trajo su idioma, su religión, su educación, su estilo de vida, y los peruanos tuvieron que acomodarse. Entonces se dejó al lado al Inca para hablar de otro tipo de raza en el tiempo de virreinato. En cuarto lugar, tenemos la época de la emancipación. La época de la emancipación es la época de los héroes nacionales, de los precursores, los próceres. Por ejemplo, ¿quién no recuerda a Túpac Amaru II? ¿Quién no recuerda a Mateo Pumacahua? ¿Quién no recuerda a Hipólito Unanue? A esos grandes héroes de la patria, donde iban a proponer la libertad del Perú sobre el dominio español. Esta época de la emancipación inicia más o menos en los años 1700 y culmina con la batalla de Junín y Ayacucho en los años 1824, también con la independencia del Perú. Entonces fue una etapa muy especial para el Perú, porque se iba a librar de alguna manera u otra del dominio español. Y por último tenemos la época republicana o la república, que inicia en el año 1824 con el primer presidente peruano y que va a durar hasta el día de hoy, porque a partir de ahí hasta ahora el Perú es un país republicano, democrático. Una serie de personajes políticos iban a gobernar nuestra patria. Entonces, tú tomando en cuenta esas referencias históricas, esos años, podemos nosotros ahora saber cuáles son las obras que en qué época del Perú está. Si nosotros conocemos el año de publicación de una obra o la vida de un autor, vamos a ubicar en qué época vivió, porque así vamos a entender la obra, la temática de la obra según la época. Y el día de hoy vamos a tomar a las tres primeras épocas del Perú. ¿Qué te parece? Vamos a tomar a las tres primeras etapas. En primer lugar, vamos a hablar del antiguo Perú. ¿Ok? En esta época destacan los primeros pobladores peruanos, las culturas pre-incas y la gran extensión del Tahuantinsuyo entre los años 1438 al año 1532. Una serie de mitos. En la literatura de este tiempo surgen los mitos y leyendas orales recaudados luego por cronistas y escritores de todos los pueblos del Perú. Aquí, en esta época del antiguo Perú, comienzan a surgir los grandes mitos. Por ejemplo, ¿quién no recuerda la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo? ¿Ah? Esa historia del surgimiento del Tahuantinsuyo. El mito de Con, aquí cerca en Lima, sobre ese dios misterioso Con que había creado a la raza humana. ¿Quién no recuerda esos mitos y leyendas de los pueblos que transmitían de generación en generación de manera oral para que la gente pudiera explicarse por qué existió el mundo, por qué existió la vida? Una de las obras de mitos y leyendas del Perú es sin duda la leyenda de Nailán. La leyenda de Nailán explica el origen del gran reino Sicán en Lambayeque, en el departamento de Lambayeque. Es una leyenda muy conocida, la leyenda de Nailán, un hombre que viene de los mares del Pacífico a fundar el reino Sicán en el departamento de Lambayeque. Esta es una linda leyenda, muy contada y muy estudiada hoy en día. Entonces nos damos cuenta que en la época del antiguo Perú se caracteriza por una literatura de mitología y de leyendas peruanas. La segunda época es la época de la conquista española, ¿verdad? Hemos hablado un poquito de la conquista española, una etapa marcada por la llegada de los españoles, la captura y muerte al último gobernador inca y la lucha incesante civil por la posesión del Cusco entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro, especialmente, que querían y eran muy ambiciosos y querían tomar el imperio de la ciudad del Cusco. Varias obras en esta época de la conquista suscitaron. Por lo general, los escritores de esta época eran cronistas. ¿Quién es un cronista? ¿O a qué se dedica un cronista? Un cronista se dedica a comentar y a relatar hechos reales, ¿ok? Comienza a mirar los sucesos alrededor de él y comienza a crear una narración que nos permite ver la historia del pasado.
Entonces, ese es el trabajo de un cronista. Y uno de los cronistas importantes dentro de esta época es el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Por qué el Inca Garcilaso de la Vega? Porque gracias a él conocemos todo el pasado de los incas. Gracias a él conocemos cómo se formó el Tahuantinsuyo, conocemos la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, conocemos acerca de el origen del nombre Perú. Se dice de que su abuelo le contaba la gran historia de los incas, y entonces el Inca Garcilaso de la Vega escribe una crónica llamada Comentarios Reales de los Incas, y es ahí donde él comienza a narrarnos la historia del antiguo Perú y todas las tradiciones y costumbres de la época incaica y de la época de la conquista también. Nos vamos a esta antepenúltima etapa de la historia peruana y especialmente de la literatura peruana, y es el virreinato peruano. Fue una época de mucha dominación española, como dije, cerca de 300 años de sometimiento a la corona extranjera. Una literatura netamente imitativa. Dije que esta literatura en realidad tiene moldes europeos. Era muy influenciada por los de afuera. El estilo de escribir de los autores peruanos era imitativa, imitaba mucho a los escritores españoles. Incluso la educación y la sociedad peruana se forjó gracias a los españoles. Y dentro de esta época comenzaron a escribirse obras netamente importantes. Una de las obras que se escribió, por ejemplo, fue la obra Ollantay, una obra de teatro muy hermosa, una obra de teatro que la historia es incaica, pero posiblemente el que lo escribió fue un español que vivió en la época del virreinato. Es la historia contada en el drama de origen inca, que fue conservado durante mucho tiempo como tradición oral, hasta que en la época colonial fue adaptada para su escenificación teatral según el molde español, obviamente con escenarios españoles. Esta obra es anónima, no se conoce quién es el autor, y trata de los amores del guerrero Ollantay hacia la bella noble hija del Inca Pachacute llamada Cusi Coyor. ¿Ok? Entonces, estamos viendo un poquito de las obras, y por último, en esta parte, ¿ok? Ahí está. Por último, para poder relatar un poquito la parte sobre esta historia del virreinato, hay otros escritores que tú tienes en tu material en donde tú puedes un poquito también conocerlos. Una serie de escritores en cada época nos van a evidenciar la importancia de la literatura peruana. La próxima semana vamos a estudiar la segunda parte de la literatura peruana, que es la época de la emancipación y la época de la república hasta el día de hoy. Vamos a conocer esos escritores que trascendieron en la historia de la literatura peruana. Vas a seguir las indicaciones en la plataforma, que vamos a dejar algunas cosas importantes ahí. Esto fue el estudio de la primera parte de la literatura peruana.